Pablo a Timoteo, ¿verdad? En los últimos días de Pablo, le escribe una segunda carta a Timoteo y básicamente le anima a que predique la palabra y que no se canse y que anuncie a tiempo y a distiempo. Y qué mejor forma de empezar a ver como las lecciones que tenemos que saber sobre la predicación observando a Jesús, que Él es el maestro de la predicación, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo a seguir en función de las lecciones que Él toma para poder transmitir el mensaje. Y esta primera parte se llama las 9 lecciones de la predicación de Jesús. Y vamos a empezar con la lección número 1, ¿verdad? Para que la vayan apuntando ahí en sus cuadernos. Pero ¿lo ocupa? ¿No? Lección número 1 de las predicaciones de Jesús. Vamos a leer Lucas 4:18. Y dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, a despedir libres a los oprimidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y Jesús predica con el poder del Espíritu Santo. Y esa es la primera lección que tenemos que tomar. No podemos iniciar nosotros una predicación si no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Definitivamente, esto no es una charla, esto no es una ponencia, sino que estamos transmitiendo el mensaje de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice más o menos... Aquí está, esperando. Hechos, Ahorita. no problema. Hechos 1:8. Aquí está. Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren nuevamente, nos explica que el Espíritu Santo te da una fuerza. Y esa fuerza te transforma. ¿Te transforma en qué? En testigo. O sea, ¿qué te vas a parar tú a hablar a las personas? Tu experiencia de Dios. No puedes pararte a predicar la palabra si tú no estás viviendo una experiencia personal con Dios, ¿verdad? O sea, no puedes venir a tratar de darle a una persona algo que tú no tienes. Pero todos tenemos una experiencia. No, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto, todos tenemos una experiencia con Dios, ¿verdad? Y podemos ver cómo esa fuerza del Espíritu Santo transforma vidas. Y de repente vemos la predicación de Esteban. No sé si ustedes se recuerdan cómo Esteban predicaba siendo laico, ¿verdad? Y su experiencia de Dios hacía que él convenciera tremendamente a las personas.
Bueno, Pedro, al recibir el Espíritu Santo, transforma 3,000 personas, ¿verdad? Que se convierten a Jesucristo. El mismo Pablo, ¿verdad? Que se llamaba Saulo y es tocado por el Espíritu Santo y hay una conversión, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos en contacto con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entrar en la dinámica de hacer una relación, ¿verdad? Y predicar con el Espíritu Santo. Vamos a la regla número 2. ¿Cuál era la primera? La primera es predicar en el poder del Espíritu Santo. La número 2 es acompañarnos con la oración. Antes de la prédica. Y vamos a ver qué dice Marcos 1:35. Acompañarnos con la oración. Y dice Marcos 1:35. Dice así: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, él sale en la mañana, tempranito, y se pone a orar. Y entonces uno dice, ay, orar. Pero ¿y para qué? ¿Para qué voy a hacer tanta cosa? Pues vamos a ver para qué oró Jesús. Y vamos a leer Marcos 1:36. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Palabra de Dios. Sigue, por favor. 37. Del- Y cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. 38. 38. Él les contestó: vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, pues para esto he salido. Palabra del Palabra Señor. del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mire qué bonito. Estaba orando y después él concluye que ¿para qué ha venido? Para predicar la palabra de Dios. Mire, primero ora y después transmite el mensaje, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ver qué dice Hechos 6:4. Mientras que nosotros nos dedicaríamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, aquí ya los apóstoles están en un momento, no sé si ustedes recordarán este momento en el que ellos estaban dedicando mucho a la administración de los recursos de la iglesia y entonces dicen, no, vamos a escoger personas que se dediquen a coordinar todo esto y nosotros nos vamos a dedicar, ¿a qué dijo la palabra? ¿A qué dijo? A la oración y al ministerio de la palabra. Mire cómo van de la mano, que si usted quiere hablar de Dios, tiene que mantener una actitud orante, ¿verdad? Tiene que mantener una actitud orante. Y en Efesios, no sé si Efesios 6:19, creo que no lo di esa. Efesios 6:19. Ajá, por favor. Efesios 6:19. ¿Ya lo tiene? Eh, Si no lo leo yo. Va, dale. Ya. Dale. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren lo que está diciendo Pablo. Rueguen, o sea, oren ustedes también por mí para que yo al hablar Al abrir la boca. logre transmitir el misterio de Dios. Mire cómo la oración de verdad está vinculada totalmente con el predicador y con la comunidad. Y estamos en un momento perfecto porque nosotros siendo una comunidad estamos orando no solamente por los que interceden y se ponen a orar directamente, sino que por el predicador. Tenemos que orar porque el predicador
tenga la iluminación de Dios de tal manera que las palabras que le salgan de su boca sean las que descubran el misterio de Dios a las personas que lo escuchan. Mire cómo la oración está tremendamente de la mano con lo que es la predicación. Perdón, era Efesios, Julito. Efesios 6, 19. Gracias. Lección número 3. Bueno, ya tenemos la primera lección. ¿Cuál es? Jesús predica con el poder del Con el Espíritu Santo. La segunda, Acompañarnos de la oración. acompañándolos con la oración. Luego vamos con el paso número 3. La lección número 3 que nos enseña Jesús es que prediquemos la palabra y no opiniones. Prediquemos la palabra y no opiniones. Y vamos a ver qué dice Juan en el capítulo 14, el versículo 24. Juan, capítulo 14, versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren lo que dice Jesús. Jesús, que es Dios, Él dice, el mensaje que yo les doy a ustedes no es mío, es de mi papá que me ha enviado. Él no agrega elementos a la palabra. Él se mantiene en la línea de su papá, la palabra. Y nosotros tenemos toda una Biblia para decir y hablar palabra de Dios. Y en la medida que nosotros nos mantengamos en línea con la palabra de Dios, en esa medida tendremos autoridad para decirlo. Cuando usted empieza a decir su opinión, empezamos nosotros a aterrizar, ¿verdad? Ya nos dejamos de elevar, ¿verdad? Y estar descubriendo el misterio, sino que estamos diciendo lo que tu corazón dice. El protestantismo. Efectivamente. Es correcto, Y lo que le querés decir a la gente. Exacto. es correcto. O sea, eso que tú decís se refiere a la interpretación de la palabra. No, a tu propia interpretación. A tu propia interpretación, o sea, tu opinión Ya. sobre la palabra. Pero Nosotros- no se refiere, por ejemplo, a un testimonio. No. No. Ah, ya, ok. No. No, él lo que dice es, cuando prediques tienes que predicar palabra, porque entonces es una charla. Por ejemplo, si tú vas a hablar de la automotivación, por decir algo, o de la valentía, si tú ejerces opiniones personales o criterios personales de otra gente, eso es una charla. Pero si tú ocupas un texto bíblico y lo enriqueces con experiencias personales, esa es una predicación. Ok. Por O eso sea, la tenés que fue- poner, perdón, Perdón. citas que estén Que un poco respalden claras, lo que porque estás si tenés hablando. Una cita que ni vos entendés bien, mamita. Ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque todo que sea claro Pero que la palabra dice, ¿verdad? ¿No? Sí. correcto. Vale. Ahorita vamos a escuchar Hechos 4:31. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Mire qué bonito. Aquí tenemos reunido, te alabamos, Señor. Tenemos reunidos los 3 primeros pasos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la oración, y al combinar estos dos, todos se pusieron con valentía a predicar la palabra. Mire, aquí ya llevamos 3 lecciones que aplicaba Jesús a la hora de predicar. Vamos a irnos a la lección número 4. La lección número 4 es: comunique la gracia de Dios. Comunique la gracia de Dios. ¿Qué gracia, mi estimado Ricardo? La gracia de Dios, la alegría de Dios. La alegría de Dios. ¿Qué gracia, mi estimado Gerardo? La gracia es como la bendición de Dios. La bendición de Dios. Bueno, la gracia El don de Dios. es la buena noticia
de que Dios nos ama. Esa es la gracia. La gracia de Dios es la bondad de Dios puesta en acción. Entonces, ¿qué es lo que tienes que comunicar? Siempre tienes que comunicar esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios. Entonces vemos que tu prédica tiene que mencionar a un pecador que fue redimido, a un encarcelado que fue liberado, a un triste que fue restablecido. Que dé confianza, alegría, que dé... ¿Por qué? Porque a veces podemos decir cosas de la palabra y agarramos la Biblia y en vez de pasarla, la empezamos a darle bibliazos, ¿verdad? Y empezamos a regañar en nombre de Dios. Y antes así era, ¿verdad? Antes era Dios te va a castigar. Dios es castigador. Entonces, Dios no, es esto, ay, no. Dios te está viendo. Entonces, como estamos siguiendo el modelo de Jesús, con Jesús podemos entender, vete y no peques más. ¿Dónde están tus acusadores? No están. Ah, pues yo tampoco te voy a acusar. Ese es el Jesús que nosotros seguimos. El que tiene tremenda misericordia. Ese es el Jesús al que seguimos y es al que tenemos que imitar. O sea, tú no te vas a parar frente a personas a regañarlas. Es que todos ustedes no van a misa. Y es muy probable que cuando oran no se hincan, porque se les nota. Así nos dijeron a nosotros. Así nos dijeron a nosotros. Y les garantizo Ninguno de que ninguno de ustedes se hinca cuando ora, les Veía en la garantizo. noche, yo digo, tenía una cámara en las casas viéndonos. Entonces no puedes tú predicar a un Dios que te acusa, que te está señalando tus errores. No, vas a predicar un Dios de la gracia, un Dios de misericordia, un Dios que siempre te ama. Y eso tenemos que tener presente, que Dios te va a dar todas las oportunidades que estén a su disposición para que te salves. Tenemos que utilizar en nuestras prédicas buenas noticias, testimonios de personas que han encontrado a Jesús, momentos de tu vida en los que ha habido un encuentro con Jesús y has recibido tú esa gracia, ese amor, esa caricia de Dios. Tienes que compartir esa información con los demás. Número 5. Vamos a ver, número 1. ¿Las lecturas del cuadro? No tenemos lectura. Número 1. El poder del Espíritu Santo. Número 2. Acompañarnos De la oración. Número 3. Predicar la palabra. Número 4. Comunica la gracia de Dios. La gracia de Dios. Muy bien. Vamos con número 5. Número 5 es estar consciente de nuestra audiencia. Mira lo que hacía Jesús. Estar consciente de nuestra audiencia. Prestarle atención a nuestra audiencia. Dice que en Lucas, se los voy a comentar porque no lo tenemos ahí. Jesús estaba predicando y de repente le aparece un muchacho y lo interrumpe. Y le dice, mira, le dice, fíjate que mi hermano no quiere repartir la herencia. Y lo sacó de onda. O sea, él estaba en una prédica, en un tema, y sale este muchacho y le dice a Jesús, ¿y que a mí me han puesto de juez? Pues le dice, pero sabes, hay un rico que trabaja y empieza a contar la historia de aquel que trabajó, hizo muchos graneros y dijo que hoy ya me voy a sentar y voy a disfrutar. Y en esa misma noche llegó la muerte a traer. Entonces, él, estando atento al público, recibe una información y la convierte en parte de una prédica.
Mire lo poderoso que utiliza Jesús. Utiliza el momento. ¿Por qué? Porque estamos atentos. Estamos atentos a las reacciones, ¿verdad? Si estuviéramos ahorita probablemente nos pusiera algún ejemplo del mundial, ¿verdad? Como el caso del partido tal, ¿verdad? Y nos pone un ejemplo, ¿verdad? En el que todos nos sentiríamos como identificados. Y toda la gente que escuchaba a estos muchachos oyen el mensaje, ¿verdad? Esa es la... Bueno, vamos a ver, como hay bastante que decir, vamos con el número 6. Vamos a usar una frase simple. Jesús, como excelente predicador, sus frases eran sencillas, con significados sencillos, simples. Frase simple. Y podemos ver en Juan 6:35. Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo 35, ¿verdad? Sí. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Mire qué fácil. Soy el pan de vida. No es como complicado, ¿verdad? No, Él es el pan. Y todo mundo puede visualizar su pan en la mesa. Y Él es el pan que da vida. Entonces me lo como y tengo vida. Se acabó. Súper sencillo y tremendamente profundo. Ahora, ¿cómo hacía Jesús para que este mensaje simple penetrara en la mente de las personas? Utilizaba la séptima lección, que era la repetición y la reafirmación. La séptima lección es usar la repetición y la reafirmación. Mi estimado abogado, Ricardo nuevamente ya contestó. Mauricio, mi estimado Mauricio, ¿qué sería repetir? Volver a decir algo que ya dijiste. Es decir, la misma idea con las mismas palabras nuevamente. Pero entonces, ¿qué sería reafirmar? Decir lo mismo, solo que con diferentes ejemplos. Decir la misma idea, pero con palabras diferentes. Y vamos a ver en el capítulo 6 cómo Jesús utiliza estas mismas técnicas. Vamos a ver, Juan 6:48. Juan 6. Juan 6:48, ¿correcto? San Juan 6. Ese que es larguísimo. Yo soy el pan de vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué bonito. Allá nos dijo, yo soy el pan de vida. Y aquí me vuelve a decir, yo soy el pan de vida en otro versículo. Está utilizando aquí, ¿qué? La repetición. ¿Y qué nos dice en el 6:41? Hoy sí. Los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan 6:41. Mire, yo soy el pan bajado del cielo. Es la misma idea, pero con diferentes palabras. Vamos al número 8. Jesús siempre buscaba ejemplos prácticos. Jesús siempre buscaba ejemplos prácticos que iluminaran la idea que él quería transmitir. Y aquí es donde ustedes sí ya me habían dicho con toda propiedad, ¿verdad? Lo que pasaba en el capítulo 13 de Mateo, ¿verdad? Y tenemos en Mateo 34. 13, Mateo 34. 13:34. Ah, Mateo 13:34. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Mire qué bonito. 13:34. Todo esto. Y ¿saben qué es todo esto? Si ustedes se quieren detener a leerlo, era el reino de los cielos es como, y empieza como el comprador de perlas finas, como el grano de mostaza, y le empieza a disparar una serie de ejemplos prácticos que ellos conocían, ¿verdad? Conocían de agricultura, conocían de la parte de comercio, o sea, las palabras eran bien claras, ¿verdad? Y dice, y el reino de los cielos es como aquel que toma su arado y no ve para atrás. Y claro, uno ve el dibujo, la imagen, uno ve y dice, porque el que ve para atrás, o sea, aplazó, no entró, no calificó. No calificó. En la prueba, en el examencito para entrar al cielo, el que vio para atrás, aplazado. Fíjense. Y con el dibujito, ustedes en su mente ven claro y dicen, no, yo no veo para atrás. Y van ustedes en el arado y, no veo, no voy a volver, no voy a ver. No, yo no, ¿verdad? Y de repente sienten que el buey les dice, hey, mira para atrás. No, yo no veo, ¿verdad? Porque ya les dijo claro que el que ve para atrás no entra. Mire, con el ejemplo usted ya entendió el concepto, iluminó la idea. Y ¿dónde encontramos buenos ejemplos? ¿Dónde creen ustedes que podemos encontrar buenos ejemplos? Proverbios. Bueno, por supuesto, en la misma palabra, ¿verdad? Pero miren lo que le estoy diciendo. O sea que tengo que leer la Biblia. Pues sí, tiene que leerla para poder conocer los ejemplos y las historias. Por ejemplo, si yo quisiera iluminar un ejemplo de fidelidad, ¿de qué personaje se les ocurre a ustedes que podríamos hablar? Buenísimo, excelente. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener si yo quiero iluminar el punto de fidelidad? Moisés. Buenísimo, excelente. José. Abraham. Ya ve, ya empieza. ¿Y por qué tuvo un montón de hijos regados? Fidelidad al Señor. Fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Correcto, dice él. Pero mire qué bonito lo que acaba de pasar. Fíjese, se quedan callados usted al principio. Solamente damos un pequeño ejemplito y empieza la mente y empiezan ustedes a decir. Y eso es exactamente lo que nos pasa. Solo necesitamos un pequeño empujoncito y empieza la mente a recordar todas las historias, ¿verdad? Las películas que hemos visto, toda la información está ahí en el cerebro. Solo es de que le demos un empujoncito, ¿verdad? Y el Espíritu les recordará. Solo que tenemos que estudiar un poco más. Por ejemplo, yo sé que está, pero no sé dónde. En cambio, los evangélicos dicen en Juan 5. Pero para eso tenemos nosotros un doctor experto que nos ayuda. Usted lo googlea y le dice exactamente dónde está. Hoy ya no hay problema con eso. Entonces, ¿Y cómo recomienda leer la Biblia? Porque yo jamás la he leído, voy a ser muy sincera, yo nunca. Vale, muy bien. O sea, yo he escuchado historias, pero porque en el colegio, las películas, caricatura. Correcto. Vale. A nivel profesional, digamos, a nivel profesional sería así. Primero los evangelios. ¿Sí? Los evangelios. Primero los evangelios. Porque los evangelios es como el corazón de la Biblia. Los evangelios son Mateo, Lucas, Marcos, Juan, ¿verdad? Son 4. Y Timoteo y todo eso así. No, esos son las cartas apostólicas. No, primero los evangelios. Eso es el corazón. Eso es el corazón porque hablan de Jesús y hablan lo que Jesús dijo, que es lo que nos interesa saber a nosotros. De hecho, si se fijan en la misa, la parte de los evangelios tiene una parte principal, ¿verdad? Porque es lo que Jesús pronunció. O sea, estamos leyendo, miren, si es que esto, pero es que uno lo dice la palabra de Dios, así como bien rápido.
Pero cuando uno se pone a meditar que de verdad el Señor que hace que el sol se mueva, o el que puso las estrellas, el que hace que los árboles crezcan, nos dejó su palabra, pues empieza a tener una solemnidad cada palabra que dice tremenda. Ese es el principio. Posterior a leer los evangelios, empezamos a leer la Biblia. Génesis. Entonces, todas las promesas que hablan en el Antiguo Testamento es Jesús. Todas las promesas. Desde Génesis se empieza a hablar de Jesús. Entonces, esa es como la gran forma. Hay unas partes que son como poquito tediosas, ¿verdad? Números que empieza a decir unas cosas, pero uno la pasa rapidito, ¿verdad? Y un tip es el Antiguo Testamento, lea primero la Biblia para niños. Esa es otra. En el Antiguo Testamento, como es como bien pesado, lo que nosotros descubrimos es que podíamos averiguar las historias en una Biblia para niños. Y después te dan ganas Entonces, de leer ya. cuando uno descubre los personajes y que ve cómo más o menos va la trama, pues a uno sí le interesa, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de José. José es una novela completa, ¿verdad? Es una novela, o sea, desde que él tenía 17 años y el pleito con sus hermanos y lo vendieron, fue esclavo, luego pasó a la cárcel, luego se va... No, José del Antiguo Testamento. Ajá, hijo de Jacob. José, hijo de Jacob. Entonces llega a Egipto, él se convierte en el primer ministro, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo. Ay, métete a YouTube y poné la historia de los personajes que querrás y ahí hay lo que pasa. Que no son católicos. Efectivamente. Entonces hay que mirarla. Andate a una Biblia para niños y luego venite a una a una Biblia católica. Pero miren, el grupo de oración de los lunes tenemos que reunirnos 11 años y vamos por la tercera vez que leemos la Biblia desde el inicio. Y no se sabe los capítulos. No, lo que quiero decir es que cuando leímos la primera vez tú entendiste algo. La segunda, otra. Y entonces, según cómo está tu conocimiento, tu crecimiento y tu momento en tu vida, porque nosotros nos leímos ahora de que, ¿cómo leímos eso? ¿Y qué entendíamos en ese momento? ¿Verdad? Y nosotros estamos todos para preguntarle al Padre algunas dudas que teníamos, porque hay muchas cosas que uno no y me preguntan a veces a mí y yo tampoco, ¿verdad? Pero lo importante es que la palabra de Dios siempre está en la actualidad, siempre. No importa en qué momento le leíste tú antes, pues te dice otra cosa. Entonces, nosotros vamos ahorita empezamos en Génesis antier otra vez, ya la cuarta. Yo solo Muy voy a bien. decir algo. Ajá. Que también la fórmula como yo la empecé a leer es simplemente leer desde el principio y ahí te va explicando todo. Así que léala desde el principio donde está Jesús ha resucitado y después va una explicación de la Biblia y todo. Y ahí te va detallando todo cómo tienes que leerla para que lo entendas. Ese es bien pro, ¿verdad? Lo que tú acabas de decir, es bien profesional. Y la forma más práctica de leerla, como dice Porfirio, es a través de la lectura diaria. La iglesia tiene creo que 3 ciclos ahora, ¿verdad? Son 3 años. En 3 años usted se ha leído toda la Biblia si lee la lectura de todos los días. Y lo bonito es que ahí le relaciona la primera lectura con el Salmo y el Evangelio. Entonces en los 3 ciclos se asegura la lectura completa, ¿verdad? Yo no lo leí así, ¿verdad? Yo no tenía técnica y a mí el Nuevo Testamento me daba sueño, el Antiguo Testamento me daba sueño. Cuando yo hacía tareas con mis hijos, ahí fue donde empecé a leer la Biblia para niños y me empilé con la Biblia para niños, lo leí porque ahí salía con muñequitos y todo bien visual. ¡Ey, qué chivo! Y ya me iba a buscar. Y otra manera que también me gustó es, por ejemplo, si tú quieres educar a tus hijos, Siracides. Si tú quieres saber consejos de la vida, Proverbios. Cada libro tiene su especialidad. Si tú quieres dar gracias, si tú quieres dar alabanza, Salmos. Si tú quieres, bendecir, Lamentaciones. Porque Lamentaciones es como el llanto del pueblo abandonado. Cuando tú estás en prueba, Lamentaciones. Y así vas como de cada quien. Yo creo que la Biblia es un platillo que se sirve al gusto de cada persona.
y cada quien puede encontrar su propio gusto, ¿verdad? O sea, Muy bien. Bueno, vamos a tratar. Entonces tenemos número 8 que decíamos. Jesús siempre buscaba ejemplos prácticos. Ejemplos que iluminaran la idea prácticos. que quería transmitir. Excelente. Y tenemos como número 9 y última lección que utilizaba Jesús a la hora de transmitir su mensaje, es que Jesús siempre solicitaba, planteaba, invitaba un cambio de vida personal. Siempre tiene que haber una invitación a que cambiemos nuestra vida. Esto lo que en algún momento ha comentado Sara, ¿verdad? Que dice que la palabra nos confronte. Nos confronte. De nada sirve que tú transmitas el mensaje si no te ves confrontado. Ay, no hay que decir, es que yo sé que aquel tiene un amante, entonces no podemos decir nada, ¿verdad? Porque no. Solo vamos a decir que Dios los ama, Dios los ama, Dios los ama. No, tenemos que concluir una invitación a que se regresen a Dios. yo creo que es una confrontación con la palabra y una exhortación, porque confrontar no es lo mismo que exhortar, ¿verdad? La palabra es la que confronta, nosotros exhortamos. Exhortamos. Porque si nosotros confrontamos, estamos buscando. Nosotros lo único labor como predicadores es invitar. Invitamos. Yo le he puesto invitaba, exhortaba y motivaba. Motivaba. Entonces dice, por ejemplo, el Sermón del Monte, para que ustedes lo revisen. El Sermón del Monte termina él de decir todo ese riquísimo sermón, ¿verdad? Y al final dice, ¿verdad? Si escuchas estas palabras y las pones en práctica, serás como la casa que se construye sobre la roca. Si escuchas esta palabra y no la pones en práctica, serás como la casa que se construye en la arena, que vendrá una tormenta, ¿verdad? Entonces, te está diciendo, ¿verdad? Que esta te va a dar los elementos para que tu vida esté segura, porque la tormenta no te salva a nadie. Tanto tiene tormenta como el que está sobre la roca, como el que está sobre la arena. Si el detalle es el resultado final. Es como los tres cochinitos. ¿Verdad? Entonces, él te plantea, ¿verdad? Para que uno se motive a buscar la palabra de Dios. Bueno, cerramos las 9 lecciones de Jesús, ¿cierto? Correcto. ¿Preguntas? Sí. Eso. En la parte que tú dijiste acerca de la opinión, ahí no me quedó claro. Palabra y mi opinión. Ajá. Quiero ver si la interpreté bien. Es no querer modificar la palabra. Es correcto. Es decir, porque siempre, o sea, voy a la hora de predicar, yo creo que siempre alguien da una opinión de lo que entiende. Correcto. Pero te referías a no modificar el texto, ¿verdad? Ejemplo, esposas, sométanse a sus maridos. Amén. Y amén. Ahí me quedé. Eso es manipular la palabra, porque la sacas de contexto. El texto es, mujeres, sométanse a sus maridos. Y ustedes, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Eso es la palabra. Entonces, el manipular, ¿verdad? O sea, cuando tú pones tu corazoncito en la palabra, vas con tu jota, ¿verdad? Vas con tu intención. Otra cosa, ¿va? Por ejemplo, cuando tú querés dar un mensaje con lanza y querés ocupar la palabra para decir lo que vos no te atreves a decirle a esa persona. Y que tampoco podemos porque no estamos en posición. Eso es manipular la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, había una persona que estaba con nosotros y había una predicadora. Esta persona que estaba con nosotros andaba llena de pulseras, anillos en todos los dedos y andaba anillos en los dedos de los pies. Entonces viene y la predicadora dice, la palabra dice, hay mujeres de esas que se llenan de, hay una lectura que dice, hay mujeres que se llenan de joyas, de collares y no sé qué, no sé cuánto, y hasta la palabra lo dice. No hay que andar con tanto guilinduje, pues. Eso no es palabra.
O esa sea, opinión. eso es una opinión, es una manipulación de la palabra. Porque no se atrevía a decirle, mire, usted no debería andar con tanto lindúe. El ejemplo que tú acabas de hacer es que Abraham, así decimos, porque tuvo muchos hijos. Eso es tu opinión. Y manipula la palabra, ¿verdad? Ese es ejemplo chivísimo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo te garantizas de no manipular la palabra? Lees la palabra y miras lo que dice el catecismo. ya vamos a ampliar esa parte. Bueno, entonces, cerrando nuevamente, lección número 1, el Espíritu Santo. Predicar con el poder del Espíritu Santo. Lección número 2, acompañar con la oración. Lección número 3, predicar la palabra y no opiniones. Lección número 4, comunicar la gracia de Dios. Número 5, consciente, pendiente, alerta de nuestra audiencia. Número 6, usar palabras simples, ¿verdad? Reiterar. Sí, Y sí. repetir. La 7 es repetir o reafirmar. Y la 8, buscar ejemplos que iluminen, prácticos. Y la 9, invitar, exhortar a una conversión personal. Muy bien. Ya con esto, ya nosotros tenemos como los lineamientos generales y estamos listos para preparar nuestra prédica.